La serie que estamos abordando en estas semanas y vamos a seguir abordando en las siguientes semanas se ha denominado Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. En la primera semana Howard expuso la realidad del hombre. Posteriormente Héctor Higueros expuso la identidad que el cristiano tiene en Cristo. Y el hermano Eduardo Luna la semana pasada habló respecto a cómo Dios nos perdona. Hoy hablaremos respecto a la culpa y cómo lidiar con ella. Howard habló, retomando un poco cómo hemos venido trabajando este tema, los primeros 3 capítulos de Romanos, exponiendo cómo el hombre definitivamente no es perfecto ni cumple los estándares de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa fue la apertura de esta serie. Todos hemos pecado y estamos fuera de la gloria de Dios. Héctor Higueros habló sobre nuestra identidad y habló, entre otras cosas, de 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este va a ser un punto muy importante respecto al tema de hoy de cómo lidiar con la culpa. Agregaré a esto Efesios 2 del 4 al 10, y si quieren lo podemos buscar. Efesios 2 del 4 al 10, que nos habla acerca de nuestra identidad, nos refuerza la identidad que tenemos en Cristo. Efesios 2 del 4 al 10 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La obra de Cristo cambia nuestro estado, cambia nuestra condición. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Hizo una nueva creación. Dejó atrás lo anterior. Pagó el precio por nuestros pecados. Por medio del poder de la resurrección, el cual nadie más ofrece ni puede ofrecer, porque solo Cristo puede cumplir, nos sentó en los lugares celestiales. El que está en Cristo está sentado en los lugares celestiales. Cristo nos llevó, por medio de su sacrificio y la obra del Espíritu Santo, a sentarnos en esos lugares. Para Dios ya estamos ahí. Nuestra posición en Cristo es diferente. Por supuesto, seguimos pecando. Todavía no somos perfectos. Pero nuestra posición cambia en Cristo. Así que de esto nos habló Héctor Higueros. El hermano Eduardo Luna habló respecto a cómo Dios nos perdona. Entre varios pasajes tocó uno
que dice lo siguiente, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dijo una frase, una oración que la apunté porque me pareció muy profunda. Dios está más interesado en perdonarnos que nosotros en confesar nuestras faltas a Él y arrepentirnos. Dios está tan interesado de perdonarnos, de restaurarnos, más que nosotros de confesarle nuestras faltas y arrepentirnos. El perdón de Dios está basado en quién es Él. Hay una condicionante, es confesar nuestros pecados, pero el perdón de Dios está basado en quién es Él. Es fiel y es justo. La fidelidad tiene que ver con la cualidad de que no hay cambio ni hay variación. Es igual, es idéntico al original. Nunca va a cambiar, nunca va a variar. Así que si Dios nos perdona, no va a variar, no va a cambiar ese perdón nunca. Ya nos perdonó. El perdón está basado en la fidelidad de Dios. Pero también está basado en su justicia. Él es justo, es cabal, es completo. Ese perdón va a ser completo. No va a dejar un espacio de duda. Así que el perdón está basado en el carácter de Dios. El perdón está basado en quién es Él. Así que haré un resumen. Se oye un poco extraño esto. Haré un resumen de esto que habló el hermano Luna. En primer lugar, no hay perdón sin confesión de pecados y arrepentimiento. Esto para el creyente debe ser un proceso continuo. Pareciera ser contradictorio, pero entre más cerca estamos de Dios, más nos tenemos que confesar y arrepentirnos y pedir perdón. Para el que está en Cristo ya está sentado en los lugares celestiales, su posición no va a cambiar respecto a la posición que tiene en Cristo. Pero en nuestro andar, evidentemente nadie es perfecto. Así que tenemos que andar en una vida continua de confesión y arrepentimiento. Dios es fiel y justo. Como lo mencioné, estas cualidades nos ayudan a tener la certeza del perdón de Dios. Nos ayudan en nuestra relación con Él, a acercarnos a Él con seguridad, con tranquilidad, basado en sus promesas y sobre todo en quién es Él. Él no nos ama por quien nosotros somos, sino por quien Él es, porque Él es amor. Así dice primera de Juan, Dios es amor. Dios tiene el poder, el único que tiene el poder para limpiarnos del pecado. El hermano Luna leyó el Salmo 32 y yo lo mencionaré más adelante nuevamente respecto a la dicha que tiene aquel que ha sido perdonado. Concluyo este resumen del hermano Eduardo, volviendo a repetir lo que él indicó. Dios está más interesado en perdonarnos que nosotros en confesarle nuestras faltas y arrepentirnos. Así que ahora vamos a hablar de cómo lidiar con la culpa. Este resumen es muy importante porque nos da la base respecto a nuestra relación con Dios. Nadie es perfecto. Todos somos culpables. Cristo nos da una nueva identidad y Dios tiene todo el deseo y el poder para perdonarnos. Haré algunas aclaraciones. Hay personas que luchan constantemente con sentimientos de culpa. Se sienten culpables por muchas cosas
aunque no siempre lo sean. Hay una distinción entre el sentimiento de culpa y la culpa. Hay otras personas que no tienen sentimiento de culpa, aunque la tengan. Y en esos dos estamos nosotros. A veces tenemos mucho sentimiento de culpa y a veces no tenemos nada de culpa y sí la tenemos. Es decir, son los dos extremos en que generalmente podemos caer. Puesto que somos imperfectos, necesitamos entonces entender y discernir bien respecto a la falta o culpa en que caemos. Hay momentos en la vida en que creemos que no somos dignos. Creemos que el pecado que hemos cometido o seguimos cometiendo es imperdonable y decidimos mejor alejarnos de Dios. Hay otros momentos en la vida en que nuestro orgullo no nos permite ver lo pecadores que somos. Y si lo vemos no nos importa. Creemos que podemos vivir como nos plazca la vida. A todos, más de alguna vez, nos ha pasado con grandes o pequeños detalles. Así que para lidiar con la culpa, ninguno de estos acercamientos es el correcto. Quiero llevarlos a una historia que es escalofriante, podríamos decir. Se encuentra en 2 Samuel capítulo 12. Vemos el ejemplo del rey David. El hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Es decir, esta persona era una persona que Dios decía, este es mi amigo. ¿Qué digo amigo? Dirían. Este es el corazón que tiene esta persona. Piensa como yo, actúa como yo. Sin embargo, nadie es perfecto. Y esta historia es una historia muy dura, pero la Biblia es clara, es transparente, no oculta ninguna situación respecto al hombre, porque la historia no es del hombre, sino es cómo Dios lo redime. Así que, si ya estamos en segunda Samuel, capítulo 12, lo vamos a iniciar a leer. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Qué historia, ¿verdad? Nadie es perfecto, evidentemente. El hombre que tiene el corazón conforme al de Dios, ¡qué escándalo! ¡Qué escándalo! El linaje de Jesús viene de David y Salomón. ¿Cómo lidiar con el pecado? ¿Y por qué poner este pasaje? Realmente sí tiene una relación muy profunda. Uno, porque creo que nadie se cree tan malo. Pero David nos demuestra que aún el que tiene el corazón conforme al de Dios puede pecar de maneras que ni parecieran ser correctas, ni hasta para los que temen a Dios. David nos demuestra que evidentemente necesitamos que Dios obre en nuestras vidas y cambie nuestro corazón. Así que él escribe 2 salmos, y uno de ellos es el 32. Él escribe muchos salmos, pero respecto a esta ocasión escribe 2 salmos. Y uno de ellos es el Salmo 32. Cuando uno lee el Salmo 32, solo el Salmo 32, no se da cuenta de la fuerza que tiene ese pasaje hasta que uno
entiende la historia de por qué David escribe este salmo. Así que vamos a leer el Salmo 32 hasta el versículo 11. Después de esto, miren cómo Dios obra en la vida de David. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hay pecados que parecen imperdonables y David nos demuestra el camino y la ruta para que Dios nos perdone. ¿Y cómo Dios lo perdona? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Cómo manejar la culpa? En primer lugar, hay que reconocer si la culpa que tenemos y sentimos es real. Si no es real, puede ser un ataque del enemigo o un ataque de nuestra mente para no estar en comunión con Dios. La culpa Dios la puede usar para restaurar nuestra comunión o puede ser usada por nosotros mismos o el enemigo para alejarnos de Dios. Así que la culpa debe de ser manejada con la debida y justa medida. Si es real, debemos de confesar a Dios el pecado de forma honesta y sincera. Dios nos perdona nuestros pecados si los confesamos y nos arrepentimos. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Posterior a esto podemos seguir teniendo sentimientos de culpa. Aunque ya hayamos confesado nuestro pecado, podemos seguir teniendo sentimientos de culpa. Y David expresa algo muy interesante. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado, dice el versículo 9. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Cuando hemos confesado nuestro pecado, como mencioné, pueden venir sentimientos de culpa aún.
Pero él dice, con cánticos de liberación me rodearás. Expresar nuestra adoración a Dios con cánticos de liberación es importante. Los ataques del enemigo en nuestra mente nos pueden hundir en una depresión, en ansiedad. Nos pueden desviar del amor y del cuidado de Dios. Los cánticos de liberación y la adoración son una herramienta clave para sentir y experimentar el perdón y la gracia de Dios. Disfrutar de la dicha y satisfacción que produce el perdón. Bienaventurado, dichoso, satisfecho aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No hay necesidad de estar sufriendo, alejándonos de Dios, cuando podemos disfrutar de la dicha y satisfacción del perdón que Él nos da. Nadie es perfecto, así que vamos a pecar, lamentablemente. Ser conscientes que el pecado tiene consecuencias y de estas muchas veces no nos vamos a librar. Es algo que no nos gusta oír, pero hay que decirlo. Yo no quiero sufrir las consecuencias de mi pecado. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero muchas veces Dios va a usar eso para corregirnos y enseñarnos. Dios está interesado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, en todo nuestro ser, y va a hacer cosas, va a utilizar las cosas necesarias para llevarnos a el propósito que Él tiene para nosotros. La paga del pecado es muerte, es dolor, es sufrimiento, es evidente. David lo refleja muy bien. Tener el consuelo que en medio de esto la presencia de Dios nos acompañará y que la vida continúa y que podemos vivir disfrutando su presencia es muy importante. Es muy importante saber que Dios nunca abandonará a sus hijos y que su presencia siempre nos acompañará. Debemos de luchar por vivir en sintonía y en armonía con Dios. Que su amor nos consuele en medio del sufrimiento que puede producir el pecado. Hago una aclaración, no todos los problemas, no todos los sufrimientos, no todos los males que pasan en esta vida son causa de nuestro pecado. Job es la evidencia de esto. Varón justo, recto y perfecto, íntegro. Y Dios lo probó. Debemos de distinguir cuando es una culpa por una falta nuestra y cuando es una prueba que viene de Dios para formar nuestro carácter. Dios usará ambas al final. David nos enseña una gran lección también al final. No vivamos luchando por aquellas cosas que humanamente ya no podemos cambiar. Hay cosas que humanamente no vamos a poder cambiar. Debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, respecto a eso. Pero sí vivamos luchando por aquellas que sí podemos y están bajo nuestra responsabilidad. Esa sí es nuestra parte. Vivimos en un mundo de dolor, de pecado, donde nadie es perfecto. En medio de esto, el sacrificio de Cristo y el poder de su resurrección brillan y alumbran la oscuridad más densa. Debemos vivir con esa esperanza. Es la única esperanza real en un mundo
de irrealidades. El que está en Cristo es una nueva creación. Dejemos que la gracia de Cristo obre transformándonos en medio de nuestros pecados y nuestros sufrimientos. Así que con fe disfrutemos del perdón de Dios. Dios ya no nos culpa. Cuando Él nos perdona, no se acuerda más de nuestros pecados. Si hay otras personas que lo quieren seguir culpando, no les crea. Si Dios ya nos perdonó, es suficiente con eso. Tengamos cuidado nosotros también de no estar culpando a otros por aquello que Dios ya los perdonó. Si Dios perdonó a David, que pecó tal vez de formas más inmorales que nosotros, Él también nos ofrece perdón a nosotros y a cualquiera que quiera confesar sus pecados y apartarse. ¡Qué bendición! Después de esto, David vivió libre y sin culpa. ¿Y cómo? Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, le limpió su mente y le limpió su corazón. Y eso es solo algo, eso solo Dios lo puede producir. Eso es algo sobrenatural. Y nadie más lo puede dar, solo Cristo. Ni nuestra propia mente, nuestra mente podrá tratar de esquivar esos momentos de culpa que puedan venir. Pero el único que puede hacer una transformación real y profunda es Dios, a través de Cristo, de su Espíritu Santo. Que todos los días podamos gozar y disfrutar de la gracia de Dios. Qué bueno tener un Dios tan grande, un Dios tan bueno. Y como dijo el hermano Eduardo Luna, Él está más interesado en perdonarnos que nosotros en acudir a Él a pedirle perdón. Él está como aquel padre del hijo pródigo esperando a que lleguemos a ofrecernos un banquete. No hay más condenación para el que está en Cristo. Es increíble el perdón de Dios. Así que creo que debemos hacer un análisis, un autoanálisis de cómo está nuestra vida. Podemos caer en el orgullo y pensar que no tengo ningún pecado de que arrepentirme. Puedo caer en una mala autoestima y sentirme culpable por todo. Cristo nos ofrece el camino correcto. El Padre quiere amarnos y perdonarnos, abrazarnos en un mundo de dolor y de sufrimiento. No quiere que llevemos las culpas más del tiempo necesarias. Quiere librarnos de eso. Y quiere que disfrutemos lo que Él tiene preparado para nosotros. Oremos. Padre, gracias por este día. Esta iglesia ha pecado contra ti. Cada uno de nosotros es pecador. Muchos de los que están aquí hemos reconocido que solo en tu Hijo, en su sacrificio y en su resurrección hay el perdón de pecados. Y te agradecemos por eso. Estamos sentados en los lugares celestiales contigo. Sin embargo, seguimos pecando. Gracias porque nos ofreces tu perdón incondicional. Gracias porque tu presencia nos acompaña. Echa fuera la culpa.
de aquellos pecados confesados y revela también aquellos que se nos ocultan. Que no esperemos a que llegue Natán como David, en el caso de David, sino que puedas enseñarnos en qué debemos de cambiar. Reconociendo que nadie es perfecto, nos aferramos a ti, a tu amor y a tu gracia. Descansamos en ella y en ella vivimos. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.